Heterosexuales, homosexuales, lesbianas, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales, todos tienen los mismos derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no a todos se les garantiza el pleno ejercicio de estos. En México hay una realidad que se refleja en los sectores que influyen en la vida de quienes tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual: la discriminación. ¿Por qué se considera y dices, bueno, es que son distintos? No somos distintos, no, tenemos dos ojos, dos manos, o sea, somos exactamente iguales. Simple y sencillamente tenemos una preferencia sexual distinta. Y con esa nosotros no elegimos y no decidimos, hoy quiero ser gay, o hoy quiero ser lesbiana, porque no lo eliges. Es una situación de naturaleza. Hugo Castrejón es parte de la población del municipio de Jiutepec, Morelos. Es homosexual, vive en pareja, trabaja como estilista. Siempre tuvo definida su orientación, pero en la escuela padeció de las críticas de sus compañeros. El problema empezó en la primaria. Ahí sí ya no me gustaba jugar con ellos. Me iba con las niñas, almorzaba con ellas, jugaba con ellas y ya no me sacaban los niños. No me importaba, o sea, yo estaba bien, me sentía bien, pero ahí empezaron ¿cómo te dijera? A ofender. Carlos Abúndez, habitante del municipio de Cuautla, Morelos, también tuvo clara su homosexualidad, pero el miedo a ser excluido le impedía sentirse libre. En lo que es la secundaria y el bachillerato, en la secundaria, cuando tienes que integrarte a una sociedad que tiene ciertos patrones o es muy machista, pues yo tenía que andar con la novia o disimular que tenía una novia. Eso es muy difícil de sobrellevar. Tener una doble vida. Y entonces pueden intentar cubrir su verdadera identidad sexual. En la secundaria fue una fase de mi vida donde en primer año no quería que supieran lo que yo era. Y era como voy a cambiar, ¿sí? Y tuve novia en primer año, ¿sí? Pero no funcionaba, o sea, no podía, terminamos siendo muy amigos. Es algo que no se puede tapar con casándote, por ejemplo, o es algo que no te puedes engañar a ti mismo, tienes que ser sincero. Y al expresar el sentido de su orientación sexual a sus familias, otro posible rechazo. El social tú te puedes aislar, pero desde el punto de vista familiar no puedes, porque siempre vas a estar con la necesidad de estar con el padre o la madre, o con los hermanos. Si te toleran, te aceptan, te permiten, o quieren estar contigo, qué bueno. El rechazo puede traducirse en situación de calle, deserción escolar, depresión y hasta suicidio. Y yo creo que lo más importante aquí es que la familia apoye a todas aquellas personas que tenemos una orientación o una preferencia sexual distinta, ¿no? Es muy importante porque si no está el apoyo de la mamá o del papá, muchos amigos han caído en adicciones, por ejemplo, o se han llegado a suicidar, ¿no? El rechazo, la exclusión, las agresiones y hasta los crímenes de odio motivaron desde hace 40 años las primeras luchas de la comunidad LGBTTI por el reconocimiento de sus derechos. Carlos Abúndez fue pionero en Cuautla, Morelos, para iniciar con las marchas del orgullo gay, pero las vejaciones se siguen generando incluso en el trabajo. A veces yo llegaba a pensar, cuando entré a trabajar, de 8 de la mañana a 8 de la noche me tengo que comportar con ciertas parámetros. No me tengo que salir con otras cositas, o sea, como pueden decir, hacer alguna jotería, se podría decir, porque puedo ser señalado, puedo ser
ser sujeto de algún señalamiento. Las religiones han sido un factor fundamental en la influencia de la población. El catolicismo ha sido claro en su postura al considerar que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Ser homosexual no es pecado. El pecado es el acto homosexual, citan. En la comunidad judía se abre la puerta al respeto. Hay algo muy importante. Nosotros creemos en la libertad y la libertad estriba en el poder de decidir, en el tener más de una opción para ello. Entonces nosotros creemos en la libertad. En este tiempo estamos en un tiempo en el cual podríamos decir muchos que se vale todo, ¿verdad? Sin embargo, los tiempos cambian, las cosas cambian, pero entre una familia y otra familia la diferencia siempre la harán los valores y los principios. La Ciudad de México y Morelos no solo se diferencian por los límites territoriales. Más de 87 kilómetros separan a la capital del país de la capital morelense. Pero en el año 2009 se hizo un reconocimiento a los derechos de igualdad y combate a la discriminación, que hicieron que esta distancia se hiciera aún más larga. El Estado no debe de decidir a quién sus integrantes pueden amar o no pueden amar. Eso cae en la vida privada de las personas. Desde ahí es que la discusión no tiene sentido. No hay que discutir. Lo que hay que modificar es el Código Civil, que tiene que decir entre personas. Pero aún y cuando se han hecho modificaciones para permitir las sociedades de convivencia, los matrimonios entre personas del mismo sexo, los derechos para transexuales y transgénero, la discriminación no ha cesado. Es que las personas transexuales o transgénero sufren mayor discriminación porque como hay una modificación en sus cuerpos para hacer la concordancia con aquello que ellas y ellos se sienten de mejor identidad. Jaime López Vela es la primera persona que contrajo matrimonio con su pareja del mismo sexo en el país. Presidente de la Asociación Civil Agenda LGBT. Considera el reconocimiento de derechos trajo consigo una homofobia de reacción, incrementando hasta en un 80% las agresiones por motivos de orientación sexual. Hace falta un programa social integral que resuelva de manera transversal la problemática que vivimos, que decía yo parte desde la casa, la escuela, el trabajo, la calle, la intercomunicación o la comunicación con la sociedad, los problemas de salud y, por supuesto, los crímenes de odio por homofobia. En el Distrito Federal, la discriminación es un delito contra la dignidad de las personas, cuya sanción máxima es de 3 años de prisión. En Morelos, la palabra discriminación ni siquiera existe en el Código Penal. A la Ciudad de México llegan parejas de todo el país que buscan legalizar su unión. Sin embargo, la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo no ha garantizado que se equiparen los derechos a las parejas heterosexuales. No gozan de prestaciones específicas como pudieran ser la atención a la salud para sus hijos, en el caso de que los hubiera. Debemos recordar que junto con el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, también se les otorgó el derecho a la adopción y en este caso sus hijos debieran tener también derecho de la atención a la salud. En el caso de los cónyuges debieran tener derecho a las pensiones por viudez, independientemente de ser hombre o de ser mujer. El estar afiliado como cónyuge o como concubino o concubina en su caso, les debería de dar estas prestaciones. Entonces, es prácticamente una discriminación legal la que se está dando. La discriminación tiene diferentes vertientes y una de ellas es la discriminación estructural que se vive en nuestro país, partiendo desde las propias normas jurídicas. Al no ser imparciales y al no permitir el exigir estos derechos, bueno, pues estamos discriminándolos. A pesar de que la seguridad social es un derecho humano, la falta de modificaciones a las leyes han generado violaciones que se traducen en la discriminación legal, provocando la búsqueda de amparo y protección de la justicia federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó estas uniones, pero esto no se tradujo en las modificaciones requeridas. Hoy existe una queja formal contra el gobierno federal
por la omisión que han tenido para atender la problemática de la homofobia. Y en el caso del Poder Legislativo, pues estamos sujetos a estos vaivenes de tiempos electorales, de pesos y contrapesos, de legislaturas que llegan y que empiezan a formarse y que no tienen conocimiento de la agenda, y eso hace que el avance sea mucho más lento. La tendencia de reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo lentamente ha llegado a los estados. En Morelos, por tercera ocasión, hay una iniciativa. Jordi Meseguer, diputado local, presentó en diciembre de 2012 la iniciativa de ley de matrimonios igualitarios. El objetivo, frenar la discriminación. Ellos expresan que hay discriminación todavía en muchos sectores gubernamentales, en muchos sectores de la administración pública, y la muestra más clara es sin duda el matrimonio, que ellos no puedan unirse en una unión civil. Cabe resaltar una unión civil con la persona con la que aman o con la que desean compartir su vida, es una discriminación de facto. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales a espera de ser discutida y, según el diputado, coadyuvaría a terminar con el trato desigual. Discriminaciones como, por ejemplo, no poder tú reconocer a tu pareja que está en el servicio médico forense, a pesar de que has vivido con ella tal vez 10, 15, 20 años. No poder ser acreedor a una herencia o una pensión del Seguro Social porque no es reconocido ni el matrimonio y por lo tanto tampoco el concubinato. Entonces, este tipo de discriminaciones son gravísimas. La Constitución Federal, tras la reforma al artículo 1, marca la prohibición de discriminar por causa de preferencias sexuales. Antes solo marcaba preferencias, por lo que se hizo tácitamente la expresión de que las preferencias sexuales no pueden ser tomadas en cuenta para dar un trato diferente o negarles un derecho. Pero al homologar la Constitución de Morelos, los diputados soslayaron la expresión, dejando fuera la prohibición de discriminar por preferencia u orientación sexual, motivo que también requiere un cambio. A la hora de que hicieron la homologación a nivel estatal, no les pareció interesante el término orientación sexual y lo recortaron. Y hoy el artículo 2 constitucional no reconoce una manera de no discriminación a la orientación sexual, a pesar de que a nivel federal sí lo hace. Si yo tuviera la oportunidad de educar, no educaría como me educaron a mí, porque muchas veces te educan teniendo situaciones de privación de no conocer a las personas realmente como son. Existimos muchas personas que somos gays, que somos muy trabajadores, muy dedicados, muy responsables, y la sociedad en general, puedes ver que si existe un problema de descomposición social, tú cuando ves una descomposición social no lo ves en el ambiente gay, tú lo ves en el ambiente heterosexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre apuntan y nunca el dedo es hacia ti, o sea, hacia uno mismo, porque es más difícil cuestionarte a ti y es más fácil que tú señales a los demás. Legalizar la unión de matrimonios entre personas del mismo sexo equipara los mismos derechos que entre matrimonios heterosexuales. Pero es ahí donde surge un punto medular en la polarización de la opinión pública: la adopción. Los argumentos que pueden confundir a los niños, que pueden violarlos, que pueden hacerlos homosexuales. Lo que tenemos que decirle a la sociedad de manera muy clara es que hay estudios científicos muy claros que demuestran que los niños que han sido adoptados por parejas homoparentales, es decir, de dos papás o dos mamás, crecen exactamente igual que cualquier niño que crece en cualquier otro tipo de núcleo familiar. Son niños que desarrollan una identidad sexual propia. Son niños que son amigables, que son estudiosos, que son introvertidos o insoportables como cualquier niño que transita por la época de la adolescencia. Son niños amistosos, son niños sociables, son niños que tienen una diferencia, sí. Los niños creados por dos papás o dos mamás son niños más tolerantes porque han aprendido y han conocido la diversidad desde su propia casa. Esa es la diferencia que hay hoy en día y esa está demostrada en los estudios científicos que hay sobre la adopción.
Carlos Abundes y su pareja Salvador llevan 7 años juntos. Dicen tener una relación estable. No se han casado porque desean hacerlo en su estado de residencia, Morelos, cuando se aprueben este tipo de matrimonios. Nosotros nos morimos por tener una niña, un niño, porque es algo que anhelo y que quisiera que no solamente yo, sino que muchas familias fueran homoparentales, ¿no? Y que se les brindara a los niños de Morelos la oportunidad de poder vivir en mejores condiciones que las que están viviendo en los orfanatos o en familias disfuncionales o de niños maltratados, por ejemplo, ¿no? Algo podemos hacer y lo peor es no hacer nada, ¿no? Tenemos que, si nos llegara un niño que fue golpeado, maltratado, abusado, con la experiencia, con lo que nosotros hemos vivido y pasado, ¿creen ustedes que nosotros haríamos algo así? Simplemente no. Otro de los argumentos más escuchados es que no hay estabilidad en las parejas homosexuales. Hugo Castrejón y su pareja han vivido juntos desde hace 29 años. Por motivos familiares se encargaron de educar a sus 2 sobrinos. La gente piensa que si uno está a un lado de un niño, va a abusar, ¿sí? Mas no piensa que también uno lo puede proteger y sacar adelante. ¿Sí? Uno da todo, como cualquier padre, para que salgan adelante y que no caigan en vicios, ¿sí? Es lo mismo, para mí es algo normal. Desde 2010 a la fecha se contabilizan 2.300 matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Divorcios se han generado 13. A nivel internacional hay documentos que buscan garantizar el respeto, como la resolución de la OEA respecto a los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas. Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, así como parte de los Estados Unidos y México han legalizado estas uniones. En España se acaba de resolver la validación de las mismas. Concretamente en mi país lo tenemos legalizado desde el año 2005, pero había un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional que se ha resuelto 7 años después, hemos tardado 7 años en obtener sentencia, se ha resuelto en noviembre del 2012 y el Tribunal Constitucional ha dicho que la ley del 2005 era constitucional y por lo tanto ha dado carta de naturaleza, ha dado el beneplácito a esa ley, con lo cual ya pues en mi país no hay vuelta atrás como algunos pretendían, pero creo que es que en todo el mundo, digamos en el mundo occidental, no hay tampoco vuelta atrás, está creciendo mucho. De hecho en una década, pues en este año ha habido 4 nuevos países que lo han admitido, algunos de América, y hay uno que está a punto, que es Alemania, y ustedes mismos en México. De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2007, el porcentaje de personas no heterosexuales oscilaba entre 5 y 6% del total de la población en México. Según la información de la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el 38.8% no estaría dispuesto en permitir que en su casa vivieran personas lesbianas. El 43.3% no estaría dispuesto en permitir que en su casa vivieran homosexuales. Nadie en la vida te garantiza que si tú eres homofóbico, nadie en la vida te garantiza que vayas a tener hijos heterosexuales. Entonces yo lo que le diría a esas personas es de que antes de que se vayan a expresar despectivamente de una lesbiana o de un gay o de una transexual, lo pensaran. 41.7% de la población opina que es positivo para la sociedad que esté compuesta por personas con diferentes orientaciones o preferencias sexuales. 79.8% considera que se deben respetar las preferencias sexuales. Soy una persona muy feliz, a gusto con mi pareja. Estoy viviendo, no sé, ¿qué te puedo decir? Van a ser 29 lunas de miel
increíble, ¿sí? Me siento la persona más querida. Tengo todo. En cuanto a la adopción, saltan a la vista los siguientes datos. 67.3% está en desacuerdo a que a las parejas de hombres homosexuales se les permita adoptar niños. 62.9% está en desacuerdo a que las parejas de mujeres lesbianas les permitan adoptar. Pero contrario a estas restricciones que la sociedad marca, tenemos que el 60.4% opina que no se justifica en nada oponerse a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. No trato de que los demás sean infelices, trato de ser feliz. No lo logras al 100%. La felicidad es el camino para llegar a ella, ¿sí? Entonces, nos falta mucho como sociedad comprender que somos seres humanos, que vivimos a un lado de ti, que vivimos como tu pareja, vivimos como tu tío, como tu hermano, como tu papá, como tu empleado, como tu jefe, como todo mundo. Pero el simple hecho de que empecemos a cambiar ese chip que es necesario, ¿no? Cambiarlo y decirle, ¿sabes qué? También puedo y tengo derecho a ser una persona feliz. La discriminación es un cáncer de la humanidad entera. No basta con hacer leyes que la persigan, se debe educar a nuestros hijos en la tolerancia y la armonía. El no poner el veneno de la discriminación en sus corazones los hará mejores hombres. Hombres que serán capaces de construir las sociedades de un futuro tan demandante como el que se aproxima. Los tiempos modernos ya están aquí. Dejemos que la edad de piedra se vaya para siempre. Con imágenes de Carlos Sevilla y Fernando Uriostegui, Michelle Onofre, Cable Noticias de Morelos.